Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión. Para esta ocasión, toca el Departamento de Epidemiología la ponencia y bueno, pues viene la doctora Jocelyn Barraza, que es la jefa de Epidemiología de la unidad, quien nos va a platicar un poco sobre vigilancia epidemiológica de cólera. Damos la palabra a la doctora Jocelyn para que nos haga la presentación de este tema. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Vamos a hablar hoy sobre cólera, sobre la vigilancia epidemiológica de cólera. ¿Ok? ¿Cómo le muevo? Allá. Bueno, y entonces vamos a empezar por recordar que el cólera es una infección gastrointestinal bacteriana causada por el vibrio cólera O1 y O139. Este se transmite al hombre por la ingesta de agua o alimentos contaminados. La infección por este vibrio ocasiona diarrea y vómito con deshidratación, que puede evolucionar de una forma severa y ocasionar choque hipovolémico y ocasionar incluso la muerte. Este vibrio cólera es de la familia de los Vibrionaceae. Es un género, su género es un vibrio, especie cólera. Es un bacilo gram negativo, es móvil y es anaerobio facultativo. ¿Sí? Puede sobrevivir por periodos de hasta 7 días fuera del organismo en el agua por unas cuantas horas y hasta por semanas si es que se encuentra el agua contaminada con material orgánico. También se puede encontrar en aguas saladas, dulces, en contenido intestinal de animales marinos. Es susceptible a la desecación, a la ebullición, al cloro y a otros desinfectantes. Por eso es muy importante que nosotros sepamos las medidas de cómo prevenir una infección por vibrio cólera. Y si aquí nos dice que es susceptible a la desecación, a la ebullición, al cloro y otros desinfectantes, y que la forma de transmisión es por medio de la ingesta de alimentos o agua contaminada, pues ya sabemos que si es susceptible, por ejemplo, a la ebullición, tendremos que hervir los alimentos, clorar el agua, desinfectar lo que nos vamos a llevar de alimentos a la boca. Esto es lo que les comentaba. El mecanismo de transmisión es por medio de la ingestión de agua y alimentos contaminados. Recordemos que en los tiempos de calor, cuando empezamos a comer, a ingerir más pescados y mariscos, se ha presentado muchos casos en los que el antecedente ha sido la alimentación con pescados y mariscos. ¿Esto por qué? Porque pues mucho se utiliza el pescado o los mariscos crudos. Entonces de ahí viene la importancia de hervirlos, de cocerlos, de freírlos, de clorarlos, de desinfectarlos. Bueno. Su periodo de incubación va desde 24 horas hasta 5 días. Esto es lo que ya vimos. Nada más es en un esquema. Para que a nosotros nos pueda causar una infección, necesitamos un inóculo de 1 millón de microorganismos en comparación con otros patógenos como es la Shigella, que necesita menos microorganismos que puedan infectar. Se requiere de un inóculo muy grande y debe superar pues diversas barreras fisiológicas para colonizar e infectar al ser humano. Por ejemplo, el pH gástrico.
Este Vibrio cholera es muy sensible a la acidez gástrica. Y el pH gástrico es rico en ácido clorhídrico. Esto es una ventaja porque lo mata o lo lisa fácilmente. También tiene que pasar la barrera de la peristalsis. Cuando se supera la barrera gástrica, pasará al duodeno y deberá adherirse al borde del cepillo del enterocito. La peristalsis actúa como un barrido e impulsa el vibrio al intestino grueso de manera que ya no tiene oportunidad de ponerse en contacto con el enterocito. Pero si nuestro inóculo es muy grande y persiste el pH, o sea, resiste al pH gástrico, pues va a provocar una infección. Otra de las barreras, pues, es los anticuerpos. Por ejemplo, nuestra vigilancia epidemiológica principalmente es en mayores de 5 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los lactantes tienen los anticuerpos que les confiere la mamá por medio de la leche materna, que es la inmunoglobulina A. Entonces, estos lactantes tienen una menor posibilidad de infectarse, o por lo menos si se infectan, presentar formas graves por infección por cólera. Bueno, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? Se deshidratan. ¿Por qué? Porque provoca diarrea. Entonces, estos pacientes se pueden deshidratar en muy corto tiempo. Esta hidratación se dice que es isotónica porque la pérdida de agua y electrolitos es de forma similar. Se estima que en los casos graves de cólera la pérdida fecal es superior a los 10 cc por kilogramo por hora. Esto más o menos quiere decir que cuando un sujeto, por ejemplo, como dice aquí, es un ejemplo, un sujeto que pesa 70 kilos, presenta diarrea, pierde en una hora 700 cc, aunque puede ser mucho más su pérdida. Y entonces esto nos va a llevar a una deshidratación pronta, a un choque hipovolémico, más si no lo tratamos de una forma adecuada y oportunamente. Bueno, para nosotros, ¿qué es lo más importante cuando encontramos un paciente con diarrea? Para nosotros lo más importante... ¿Me moví yo? Yo creo que sí le moví, ¿verdad? Yo creo que para nosotros lo más importante es que nosotros podamos diagnosticar o detectar oportunamente una deshidratación y determinar qué tipo de deshidratación tiene nuestro paciente para poder darle para poder actuar de forma inmediata y darle el tratamiento oportuno. Entonces, si estos pacientes lo que nos van a provocar, en estos pacientes lo que va a provocar es diarrea, o sea, pérdida, nosotros lo que tenemos que hacer es compensarlos. Pero primero que nada nosotros tenemos que determinar qué tipo de deshidratación tiene. Podemos encontrar una deshidratación leve, moderada o incluso un choque hipovolémico. ¿Cómo lo vamos a determinar? En una deshidratación leve, el estado general pues es un paciente alerta, inquieto, con ojos normales, con mucosas ligeramente secas, tiene sed. El signo de lienzo húmedo, ¿sí saben cuál es el signo de lienzo húmedo? ¿Cuál es, doctora? Exacto. Levantas un pliegue y se queda el pliegue, ¿verdad? No se desliza, no hay elasticidad. Ajá. Entonces, ese no va a estar presente.
Las manos van a ser normales, el llenado capilar normal, menor de 2 segundos, el pulso radial va a estar presente, la respiración va a ser normal y la diuresis va a estar presente. En una deshidratación, bueno, la fontanela va a estar normal. Ajá. En la fontanela, ¿en quiénes los vamos a valorar? Ajá, en lactantes, ¿no? Recién nacidos lactantes. Bueno, la deshidratación moderada, vamos a encontrar a un paciente inquieto, irritable, con ojos hundidos, mucosas. En las mucosas vamos a encontrar que la mucosa está seca, la saliva es filante. ¿Qué quiere decir saliva filante? Exacto, que hace como un chicle, ¿verdad? Cuando ustedes la tocan y si nosotros normalmente tocamos nuestra saliva, se queda o en nuestros 2 dedos. Filante quiere decir que hace un filo, exactamente un hilo, cuando la separamos, ¿no? Entonces, es saliva filante, va a tener sed intensa, el signo de lienzo húmedo puede estar presente, las manos discretamente arrugadas, el llenado capilar mayor de 3 segundos, pulso radial acelerado, vamos a encontrar taquicardia, ¿verdad? La respiración va a ser profunda y rápida, puede ser. La diuresis, podemos encontrar al paciente en oliguria y la fontanela, pues ligeramente deprimida. Y en el estado, en la deshidratación grave o choque hipovolémico, que es la que nos va a preocupar, obviamente, todo nos va a preocupar, pero que llegue este paciente a este estado, pues ya va a ser más difícil su tratamiento, más difícil de sacarlo adelante. Ajá, entonces, de preferencia, pues nunca permitir que lleguen a esto. Pero si llegan a esto, vamos a encontrar un paciente en estupor, que puede evolucionar a coma, con extremidades frías, húmedas, con calambres. ¿Por qué va a haber calambres? Por la pérdida de electrolitos, exactamente. Dijimos que era una deshidratación isotónica, que perdía electrolitos de forma similar, ¿no? Bueno. Ojos van a estar muy hundidos, la mucosas muy secas, con lengua de loro. ¿Cómo es la lengua del loro? Partida, está seca completamente, exactamente, ¿no? Ausencia de saliva, falta de lágrimas. La sed, pues obviamente es un paciente que ya está en estupor, no va a poder beber. El lienzo húmedo va a estar presente, las manos de lavandera. ¿Cómo son las manos de lavandera? Secas, arrugadas, que se hacen como con acrocianosis. Ajá. Llenado capilar de 3 a 5 segundos, pulso radial débil, indetectable, respiración profunda y rápida. La diuresis, vamos a encontrar a un paciente en anuria. Y la fontanela, pues obviamente muy deprimida. Y entonces, sabiendo nosotros que determinar qué tipo de deshidratación tiene nuestro paciente, es muy importante que sepamos cómo vamos a revertir esa deshidratación. Eso es lo más importante. En un paciente con diarrea sospechoso de cólera, un paciente con diarrea, ¿qué es lo más importante para nosotros? Hidratarlo. Ajá, revertir esa deshidratación, eso es lo más importante. No es importante que le metamos el antibiótico, lo más importante es hidratar. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta deshidratación? Obviamente vamos a tener hipocalemia. Esta hipocalemia produce alteraciones neuromusculares y puede provocar parálisis flácida, rhabdomiolitis, hilo paralítico, taquiarritmias, alteración de la función cardíaca. También vamos a poder, se puede presentar una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque hay pérdida de bicarbonato por vía digestiva, ya lo comentamos. Ajá, choque hipovolémico, insuficiencia renal, todo esto nos puede llevar a una serie de eventos que agravan la situación cada vez más de nuestro paciente. Ahora, ¿qué es lo más importante? Es lo que les decía.
Para nosotros lo más importante es hidratar a nuestro paciente. Cuando nosotros encontramos a nuestro paciente en deshidratación, lo primero que vamos a pensar es en hidratarlo. Si nuestro paciente tiene una deshidratación leve, pues, ¿qué hacemos? ¿Lo canalizamos luego? Pues no. Para eso, exacto, tenemos el Vidasuero oral, que es barato. Miren, el Vidasuero oral tiene unas ventajas súper fenomenales. Es de fácil manejo. No se requiere una supercapacitación para manejarlo. Es de bajo costo. ¿Saben cuánto cuesta un sobrecito de Vidasuero oral? Como 5 pesos, ¿no? Como 5 pesos. Bueno, aquí nada. Menos probabilidades de sufrir iatrogenia, porque no le va a pasar nada si toma el Vidasuero oral a nuestro paciente. Y disminuimos la necesidad de hospitalización. Esto debería ser lo que nosotros tuviéramos bien presente. Si nos llega un paciente con evacuaciones diarreicas, darle su tratamiento adecuado, darle Vidasuero oral, capacitar a la mamá de cómo tiene que utilizar el Vidasuero oral. Si vemos que todo está bien, lo podemos mandar a casa. Y que se siga hidratando y que no tengamos que llegar a una hospitalización. ¿Qué es lo que conlleva una hospitalización? Riesgos. Siempre un paciente es preferible no tener pacientes hospitalizados. Los tenemos porque es necesario. Pero ningún paciente en un hospital está libre de riesgos. Porque tan solo con el hecho de entrar, tenemos un paciente que trae influenza, otro paciente que trae Shigella, otro paciente que trae Klebsiella, otro paciente que tiene Pseudomonas. Entonces, el entrar en un ambiente hospitalario es una contaminación. Aunado a que si ya lo tocamos, no nos lavamos las manos, no hay una adecuada limpieza, una adecuada capacitación para las excretas, no realizaron una asepsia y antisepsia adecuada para colocar una venoclisis, etcétera. Y entonces, si nos vamos con eso, nos podemos encontrar infecciones de tipo intrahospitalario. Ajá. Entonces, de preferencia, si nuestros pacientes podemos disminuir la necesidad de hospitalización, está excelente. Entonces, ya platicamos de los tipos de deshidratación. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una deshidratación leve o sin deshidratación, pero con diarrea, nosotros vamos a iniciar un plan A de hidratación. ¿En qué consiste el plan A de hidratación? En aumentar el consumo de líquidos. Esto quiere decir que nosotros le vamos a decir a la mamá o al paciente, si ya es mayor de edad, va a seguir comiendo lo mismo en su casa. Tiene que comer sopas, pero tiene que aumentar la ingesta de líquidos. Que la comida sea, que no sea seca, más agua, el Vidasuero oral, y obviamente todo cocido, desinfectado, hervido, ¿sale? Le vamos a dar Vidasuero oral. Vamos a, ya dijimos que continuar con la alimentación habitual, mantener el aporte hídrico hasta que la diarrea ceda. Si el paciente presenta alguno de estos síntomas, como cuadro diarreo intenso, vómito repetido, sed intensa, entonces podemos avanzar los planes, pasar a un plan B. Es muy importante que sepan que la cepa de Vibrio cólera que circula en México es resistente al trimethoprim. Por eso es muy importante que no demos trimethoprim.
si tenemos un paciente sospechoso de cólera. Ahorita vamos a ver cómo vamos a sospechar de un paciente de cólera. Ajá, entonces, no vamos a dar trimestoprim. Sí tenemos que dar antibiótico, ¿por qué? Porque solo estamos sospechando que sea cólera, pero no tenemos un resultado de laboratorio que nos determine que es cólera. Sin embargo, podemos tener muchas otras entidades nosológicas o infecciosas. Ajá. Entonces, por eso es que sí vamos a dar un antibiótico. Entonces, no vamos a dar trimestoprim. Podemos dar ciprofloxacino, metronidazol, muchos otros medicamentos, pero no trimestoprim. Bueno, si nuestro paciente no respondió bien a nuestro plan A, o bien trae una deshidratación ya moderada, nosotros vamos a iniciar un plan B de hidratación, que consiste en administrar el Vidasuero oral también, pero ya en una dosis específica. 100 mililitros por kilogramo de peso. Estos 100 mililitros se van a dividir en 8 tomas. ¿Por qué? Porque se debe de dar cada 30 minutos. Cada 30 minutos no quiere decir que nosotros le vamos a decir, te tienes que tomar ahorita 100 mililitros porque en 30 minutos te vengo a dar los otros 100 mililitros. 100 mililitros durante esos 30 minutos. Si se los toma antes, no pasa nada. Si tenemos un paciente que pesa 5 kilos, ¿cómo se lo vamos a dar? ¿Cuánto le toca? 5 kilos. 500 mililitros. ¿Cuánto le vamos a dar cada media hora? 500 entre 8. Acuérdense. Exactamente. Esos 62.5 mililitros le vamos a decir, aquí te voy a dejar tu vasito. Ya saben que el Vidasuero oral no se toma de golpe. Tiene que ser con cucharadas, con goteo, con sorbos. Ajá. Entonces, le voy a dejar, por ejemplo, tenemos ese paciente 5 kilos, ¿qué edad tendrá? ¿Qué les gusta? 4 meses de edad. Supongamos, si está pues algo desnutrido. 4 meses de edad. Señora le va a estar dando el Vidasuero oral, así, en cucharaditas, ¿sale? En 30 minutos yo le voy a ir a dejar otros 62.5 y así hasta que cumplan las 4 horas. Bueno, si este plan funciona, podemos regresar al plan A. Y si no, tendremos que valorar si pasamos al plan C. ¿Sale? ¿Alguien sabe cómo se prepara el Vidasuero oral? A ver, Martita. En un litro de agua, puede estar de fría o de fría, ya que esté fría, ahora sí se suelta el suelo. Hay que ver la coloración del suelo, debe ser claro, transparente. Y con una cuchara de que debe de ser de aluminio, ¿no? No, nunca debe ser ni de cristal, ni peltre, ni aluminio. Tiene que ser plástico. Ajá. En una jarra, sí, está perfecto. En una jarra de plástico, en 1 litro de agua, vamos a diluir un sobre. Y lo vamos a mezclar con una cuchara de plástico o de madera. Ajá, lo vamos a mezclar. ¿Cuánto tiempo nos dura ese sobre, esa mezcla? 24 horas. Después de 24 horas, tenemos que desechar. Efectivamente. Entonces, ¿ven por qué sí es muy importante que nosotros estemos al pendiente por ejemplo, de la mamá de nuestro paciente?
nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas que quizás no tengan una escolaridad o que quizás no nos entiendan. Entonces es ahí donde nosotros vamos a valorar si dejarlo con nosotros vigilando, pero en un plan A de hidratación, en un plan B de hidratación, o los mandamos a casa. Si ustedes creen que nuestra mamá nos entendió bien o la persona que cuida al paciente nos entendió bien, lo podemos mandar a casa y revalorarlo si fuera necesario. Si no, pues aunque sea en plan A, pero nos lo quedaremos con nosotros para estar vigilando que se esté realizando esta acción adecuadamente. Bueno, entonces ya vimos. ¿Sí quedó claro lo de los 100 mililitros por kilo? A ver, otro ejemplo. Tenemos un paciente de 25 kilos. $2,500. Ajá, entonces eso es lo que tendremos que estarle dando. ¿Sale? Cada 30 minutos. ¿Y qué le van a decir a su paciente? Exacto. Se lo tiene que terminar en menos de media hora. Ajá. Tiene media hora para tomarse. En media hora yo lo voy a volver a traer o a preparar o a darle la cantidad que es necesaria para que se lo continúe dando. ¿Sale? Para dar en 4 horas. Ajá. Pero lo tienes que dividir. Cada 30 minutos le tienes que dar una dosis. Ajá. Por eso dice repetir la dosis cada 30 minutos. 8 dosis, efectivamente. Ajá. De 8 kilos le toca 800 entre 4. Más bien entre 8 horas. Le tocan 100 mililitros cada media hora. Ajá. Y bueno, este ya es el plan C. Si ya tenemos un paciente con una deshidratación grave, ¿qué le pongo? ¿Actualizar? ¿Lo cierro? Ok. Entonces, en un plan C, vamos a utilizar solución Hartmann. Solo solución Hartmann. En caso de que no tengamos solución Hartmann, ¿qué vamos a utilizar? Solución salina. Solución salina. A razón de 30 cc por kilogramo por hora. Si no mejora, vamos a administrar ahora 20 cc por kilogramo por hora durante 4 horas. Si no mejora, repetimos nuevamente. 30 cc y después 20 cc y ya vamos valorando. Tenemos que ir valorando la mejoría de nuestro paciente, monitoreando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, llenado capilar, la diuresis. Ajá. Si mejora, bueno, podemos regresarnos a los planes de hidratación, pero sí es muy importante que nosotros determinemos en qué estado de deshidratación está nuestro paciente para saber cómo actuar y qué tipo de tratamiento vamos a instalar. ¿Ok? Bueno, este tratamiento es específico para paciente con sospecha de cólera, pero se da para evitar la transmisión, o sea que el paciente siga defecando cólera y entonces quien vaya a tener contacto con las heces o con el agua que se contamina con esas heces, siga la transmisión. Entonces, en un paciente con sospecha de cólera, menor de 5 años, vamos a dar eritromicina a razón de 30 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas por 3 días.
En un paciente de 5 a 9 años, doxiciclina, 100 miligramos, dosis única. Obviamente tenemos que preguntar siempre las alergias. Si fuera alérgico, entonces vamos a tomar otra determinación en el tratamiento. 5 a 9 años, doxiciclina, 100 miligramos, cápsulas, dosis única. 9 a 14 años, doxiciclina, 200 miligramos, cápsulas, dosis única. Mayores de 15 años, doxiciclina, 300 miligramos, cápsulas, dosis única. Es muy importante que sepamos que la doxiciclina es irritante a la mucosa gástrica. Entonces, cuando nosotros vamos a dar más de 2 cápsulas, tenemos que espaciar la cápsula cada 30 minutos. O sea, que le vamos a dar una cápsula, dejamos pasar 30 minutos, otra cápsula. Y a mayores de 15, otros 30 minutos y otra cápsula. ¿Ok? Bueno, en embarazadas no vamos a utilizar doxiciclina. En embarazadas vamos a utilizar acitromicina. 1 gramo, las tabletas vienen de 500 miligramos, vamos a dar 2 tabletas. 1 gramo, dosis única. Y entonces esto es para, este tratamiento es para evitar la transmisión. Es muy importante que nosotros determinemos qué nos está causando esta infección. Si nosotros, en ese momento nosotros vamos a actuar en base a una sospecha, porque tenemos que darle el tratamiento oportuno a nuestro paciente. Entonces vamos a hacer las acciones en base a una sospecha. Vamos a dar antibiótico-terapia, terapia de hidratación, el tratamiento específico para cólera, pero es muy importante que nosotros sepamos que está circulando a nuestro alrededor o bien en el lugar de donde nuestro paciente proviene. Y entonces, para eso nosotros vamos a tomar una muestra. Aquí dice, tomar muestra de heces con hisopo rectal. Pareada, ¿qué quiere decir pareada? Que se van a tomar 2. Entonces, vamos a tomar 2 muestras. ¿Saben cómo se toma esta muestra? Si ustedes se dan cuenta aquí, viene un medio de transporte y un hisopo. Este hisopo va a entrar en el ano. Nada más entra el hisopo, nada más. Entra, se da un giro de 360 grados, sale, destapamos el medio de transporte y entra. Todo lo vamos a hacer con limpieza. Nos lavamos las manos, nos ponemos guantes. Obviamente, señor Rodrigo, mi nombre es, le voy a tomar una muestra. Le pido por favor que se ponga de lado. La muestra consiste en tomar una muestra por donde usted hace popó o en su ano. Es rápida, no lo vamos a lastimar. Tomamos nuestra muestra inmediatamente, depositamos y esto se permanece en temperatura ambiente, no tenemos que refrigerar, ¿ok? Inmediatamente, obviamente, tienen que avisar a epidemiología, ¿sale? Bueno, este es un transporte de Cariblex. Y dice aquí, enviar al laboratorio. Nosotros enviamos al laboratorio. Epidemiología va a recabar todo esto y vamos a enviar al laboratorio. Pero aparte, ¿qué hacemos epidemiología? Ustedes tienen que recabar, es muy importante que recaben todo lo que sepan de su paciente. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué más te interesaría saber algo de tu paciente? Exacto, exacto. A ver, señor, ¿de dónde viene usted? Pues aquí de Actopan. ¿Qué comió? Ah, es que ayer, ¿qué cree que me fui aquí a los mariscos? O al restaurante, no sé, en el centro. ¿En qué restaurante usted comió? Ah, no, pues en uno que está en el centro, no sé.
María Bonita. ¿Qué comió? Ah, pues es que comí verdolagas. O ceviche. Ok. ¿Cuándo fue eso? ¿Quién más lo comió? ¿De su familia alguien presentó lo mismo? No, pues que sí, no, pues que no. Ok. ¿Por qué es importante? Porque yo, como epidemiología, voy a recabar los datos que ustedes me den y entonces yo voy a llamar. Saben que tengo un paciente así, asado, así, asado. ¿Y qué pasa si nos llega otro paciente con las mismas características? Señor, ¿dónde comió? Ah, pues es que en el restaurante María Bonita. Es un brote, efectivamente, es un brote. Pero ¿qué es lo importante de eso? Controlar, exactamente, controlar, evitar, cortar la transmisión. Entonces yo inmediatamente aviso a la jurisdicción avisa a la COPRISE y la COPRISE va y revisa ese restaurante. A ver, necesito muestras de esta comida, de esta comida, de esta comida, de este paciente o de los que preparan la comida. ¿Ven por qué es una red tan grande? Y lo importante, la importancia de saber perfectamente qué es lo que pasó con ese paciente. Porque si nosotros decimos, ay, es un paciente con diarrea, ponle evidencia oral, ponle ciprofloxacino, en cuanto esté bien, que se vaya. Y mañana nosotros vamos a comer al restaurante, ay, vámonos a comer al restaurante María Bonita. Y llegamos igual. Ajá. O sea, esto es una red. Si les pasa a nuestros pacientes, obvio nos puede pasar a nosotros. Ajá. No, pues es que también puede suceder que nuestra agua corriente esté contaminada, ¿eh? Si es que no se clora. Pues, ¿dónde vive? No, pues es que yo vivo en Santiago de Anaya. Ah, ok. ¿Qué comió? No, pues es que comimos pollo hervido en la casa, todo súper bien. Pero no me lavé, pensando, híjole, es que saben que no me lavé las manos antes de comer. Y entonces nuestra agua está contaminada. Híjole, pero yo vivo en Santiago de Anaya, ¿qué tal que es el agua de la red? Por eso es muy importante que nosotros sepamos. Y peor cuando yo les diga, ¿saben qué? Acaba de llegar el resultado del paciente. Obviamente quizás ese paciente ya no iba a estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo vamos a sospechar que sea un posible cólera? Por ejemplo aquí, Actópara. No nos han informado que haya circulación de Vibrio no O1. Ajá, bueno. Entonces, si yo como epidemiología voy a obtener esa, o me van a dar esa información, entonces yo les puedo decir, ¿saben qué? Está circulando esto. Mientras yo no les diga nada, pues nada, está circulando por lo pronto. Entonces, aquí, mientras no haya una circulación de Vibrio no O1, se aplica la regla de los 5. Todo enfermo de diarrea que tenga 5 años de edad o más, que presente 5 evacuaciones o más en 24 horas y cuyo cuadro clínico no sea mayor a 5 días de evolución. Ajá. Entonces es la regla de los 5. Ajá. Tenemos nosotros que hacer un interrogatorio intencionado siempre. Color, olor, características, cuándo empezó, cómo empezó, qué más tuvo, etcétera. Todo nuestro interrogatorio, digo, no se los tengo que mencionar porque solo tenemos de escuela. Entonces, esto es muy importante. Si me llega un paciente, señora, por ejemplo, tenemos un paciente ahorita en choque. Es un paciente que inició hace 2 días con evacuaciones diarreicas. Yo paso y le digo a su familiar, ¿qué le pasó a su paciente? Es que tiene diarrea. Y entonces es algo que a mí epidemiología me llama la atención. ¿Cuándo empezó? Hace 2 días. Me cumple. Cuyo cuadro clínico no sea mayor a 5 días de evolución. Me cumple.
Tiene ese señor 56 años, creo. Más de 5 años de edad me cumple. Pero tiene 2 o 4, o sea, en el primer día tuvo 4 evacuaciones y en el segundo día 2 evacuaciones. Entonces ya ahí lo descarto. Y lo descarto más cuando le pregunto, ¿cómo son las evacuaciones diarreicas? Bueno, es que no son diarreicas, es como pastosa y es negra. ¿Mande? Ajá, sí. Esa es la característica que ha tenido el cólera, pero ya no se mete porque en el último brote que tuvimos ya no era agua de arroz. Sin embargo, si nosotros vemos agua de arroz, sí nos tiene que llamar la atención. Entonces, este paciente si me dice, pero sus evacuaciones son negras, lo descarto, ¿no? Porque ya es un sangrado, exacto. Entonces ya, dije, bueno, ya no fue. Pero sin embargo, si me dijera, si tuvo 10 evacuaciones líquidas, está chocado, eran negras, aunque fueran negras, ya son 10 evacuaciones que me están llamando la atención. Entonces, de preferencia, tomamos muestra. ¿Por qué? Porque podemos tener un sangrado de tubo digestivo que pueda estar infectado, ¿no? Entonces, también nos tiene que llamar la atención. En lugares donde sí hay la circulación de vibrio cólera, en los 90 días anteriores a la presencia de un caso, ahí sí es toda persona con diarrea de no más de 5 días de evolución, independientemente de su edad. Por ejemplo, este paciente entraría, por supuesto, ¿sale? Porque aquí ya no nos dice regla de los 5. Tuvo diarrea, una evacuación, entra. Tiene 2 días de evolución, entra. Tiene 2 años, entra. ¿Por qué? Porque tenemos circulando un vibrio. Ajá. ¿Qué es un caso confirmado? Pues obviamente al que le digamos, ¿sabe qué? Salió positivo al vibrio. ¿Qué es un contacto? Persona que en el hogar, lugar de trabajo, sitio de reunión haya compartido, preparado o manipulado alimentos, bebidas o agua o hielo de los casos sospechosos o confirmados en los 5 días previos al inicio de la enfermedad. Entonces, este es un contacto. Y esto es lo que ya dijimos, pero estas son las acciones de vigilancia epidemiológica. Determinar si puede ser o no caso. ¿Con qué? Con una muestra. Notificación inmediata de epidemiología. El médico tratante tiene la obligación de notificar inmediatamente epidemiología. Así sean las 1, 2, 3 de la mañana. Es inmediato. Y esto es lo que les decía. Es muy importante saber el lugar de residencia y procedencia de nuestro paciente. Debemos investigar domicilio, encuesta de familiares o contactos. Todo esto lo tenemos que registrar en nuestro expediente. Tenemos siempre que nosotros darle indicaciones a nuestro paciente. Ya se va a ir, pero no debe de tomar agua del pozo. Siempre hay que hervirla. O que sea agua de garrafón, que confiamos que sea desinfectada químicamente, ¿verdad? Deben de cocer los alimentos, deben de clorar los alimentos, desinfectarlos adecuadamente. Ajá. En las verduras, ¿cómo los desinfectan? ¿O cómo creen que sería ideal desinfectar? ¿Sí? Se lavan. Pueden usar estos desinfectantes Biopur, Microdin, esos se pueden usar. Ajá. Se lavan nuestras verduras, las ponemos a remojar. No tiene que ser agua de garrafón, ¿eh? O sea, con que sea el agua potable, porque potable quiere decir que es confiable, que está clorada, y ponemos las gotitas
según nos dice el producto, las indicaciones del producto. Ajá. Y ahí por el tiempo que nos indica también el producto. O bien, 2 gotitas de cloro por cada litro de agua. Ajá. Bueno. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí ya entramos nosotros. Nosotros tenemos que actuar en el entorno de ese paciente. Yo aviso a la jurisdicción hace una visita. Ya cuando estén en el servicio, si es que les toca en comunidad, se van a dar cuenta. ¿Tú eres pasante ahora? De nutrición, ok. De medicina se van a dar cuenta que les van a decir, tienes que ir a visitar a tal paciente, porque nos acaban de avisar del hospital que está ahí, por esto. Checa que no haya más pacientes. Y si sale un paciente, hay que recorrernos manzanas. Entonces, por eso es muy importante que siempre estemos al pendiente de los casos que se presenten. Esto ya lo dijimos, utilizar agua hervida, desinfectar verduras, consumir siempre los alimentos cocidos o fritos, lavarse las manos. Lavarse las manos es muy importante. El adecuado manejo de excretas es muy, muy importante, ¿sale? Y esto es lo que nosotros tendremos que decirle a nuestro paciente. Nuestra atención no termina en que le digamos, pues, ya señora, ya se puede retirar, aquí está su receta, se toma su medicamento y Dios que la acompañe. No, nuestra atención significa tratarlo y enseñarle a evitar que se presente un nuevo caso o que ellos mismos presenten un nuevo caso. ¿Ok? ¿Sabe qué, señora? De hoy en adelante se va a tomar este medicamento, pero tiene que clorar, tiene que desinfectar las verduras. Sí, las desinfecto, las lavo ahí con el agua del pozo. No, señora. A ver, desinfectar significa que tiene que ponerle microdin, que tiene que poner biopur, creo que se llama el otro, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿No? Creo que sí se llama biopor. O bien, cloro. Cloro. Le va a poner 2 gotitas por cada litro de agua. ¿Usted tiene baño o tiene letrina? ¿No creen que eso sería importante que supiéramos? ¿Tiene baño o tiene letrina? No, pues es que, pues la verdad es que no tenemos nada. O sea, ¿y cómo tratan esas excretas? Señora o señor, tendrán que estarle poniendo cal. Y así, por eso es importante que sepamos todo el entorno de nuestro paciente, porque solo así vamos a poder ayudar a nuestro paciente. Y lo más importante, a prevenir y controlar en la presencia de casos. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, reclamos? ¿Preguntas de examen? ¿Cuántos días puede quedarse la muestra, por ejemplo, en urgencias, el último? 3 días. 3 días. Nosotros tenemos hasta 5 días para enviarla al... Sí. Tenemos hasta 5 días para enviarla. Pero eso no quiere decir que la notificación no deba ser inmediata. En el momento en que sucede el caso y toman una muestra, cuando a mí me informan, inmediatamente yo en ese momento lleno el estudio de caso, lo envío a la jurisdicción y desde ese momento se despliegan todas las acciones. Entonces, por eso la notificación es inmediata. Porque no crean que hasta el lunes que me dicen, ¿qué crees? Tomé una muestra. O sea, y entonces en esos días, en esos 3 días, ¿cuántos casos posibles pudieron haber? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Hace cuánto tiempo fue la última notificación de bomba? Yo tuve un brote en el 2011, que fue el último brote que se presentó aquí en la región.
Míos fueron 4 casos, que cuando yo estaba en cinta larga, fueron de Ajacuba y de Mixquiahuala, fueron 4 casos. Y en Tula, que también fue de Ajacuba y de, ¿cómo se llama el otro pueblo? Donde se hace una feria muy grande. De Tepango. Fueron 3 casos más. Fueron 7 casos. Además, bueno, en Huejutla todavía hace 2 años hubo un brote de 181 casos de cólera. Entonces, sí hay circulación de cólera y por supuesto sí puede haber casos. Entonces, por eso es muy importante. Si nos llega un paciente aquí con diarrea, ¿qué estarían ustedes en lo que lo están atendiendo? Nos llegó, supongamos, con choque hipovolémico. Estamos administrando todo. Y después a la familiar, ¿no? ¿Dónde vive? Ah, no, pues es que es de aquí de Actopan. ¿Ha viajado? Porque sucede que ya hasta después, oiga, ¿fue a algún lado donde comió? Ah, es que antier fue a Huejutla, comió allá en San Felipe Orizatlán y regresó. Y pues ya después, pues, entonces ya nosotros, nuestra mente vuela, se lo trajo de Huejutla. Porque allá sí hay circulación. Entonces, por eso ven lo importante que es hacer un interrogatorio intencionado, directo de preferencia, y mucho más, tratando de investigar de dónde pudo haber salido esa infección, ¿sale? Dime. No. En la última revisión que se hizo con los expertos en el estado, se dio acitromicina porque no es teratogénico, no provoca ningún daño ni al bebé ni a la mamá. Ajá. Ajá. Pero ahí no mencionaba la embarazada. Ajá, exactamente. Pero sí. Ajá. Pero sí es acitromicina a la embarazada. Ajá. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acudir. Cualquier cosa, ya saben que a mí me pueden llamar a la hora que quieran.